Dios para hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, levantando la vista, observó a unos ricos que depositaban sus donativos en el arca del templo. Y observó también a una viuda pobre que ponía unas moneditas. Y dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha puesto más que todos, porque todos esos han depositado donativos de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza ha puesto cuanto tenía para vivir. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, y quisiera, hoy es lunes de la semana 34 dentro de nuestro calendario litúrgico, la última semana del tiempo ordinario. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Y hoy de meditación tenemos esa generosidad, ese desprenderse de parte de una mujer en el templo, en el momento de contribuir con su ofrenda. Es la imagen de aquella mujer, la viuda, ante Jesús nuestro Señor, que le llamó tanto la atención a nuestro Señor Jesucristo, y es testimonio para todos nosotros acerca del ofrendar. De eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios, el pensamiento, la idea fuerza que nos puede guiar, hermanos y hermanas, y te sugiero que pienses mientras lees este evangelio, es que vale más tener a Dios en el corazón que oro en el arca. Esas son palabras de San Agustín. Vale más tener a Dios en el corazón que tener oro en el arca. Y esto tiene un significado muy importante para nosotros en el desarrollo de nuestra vocación cristiana, en la profundidad de nuestra vida espiritual, y hoy lo vamos a ver y lo vamos a discutir aquí. Para comenzar la meditación de la palabra de Dios hoy con un hecho verídico y un hecho real, que lo estoy poniendo en sintonía como de símil y comparación con algo que leí en las noticias y me cautivó la atención. Esto ocurrió hace como un mes atrás en Estados Unidos con una mujer y un deambulante. Y ahorita vas a ver por qué te voy a señalar esta historia, que es corta, pero te la voy a reseñar. La señora o la mujer o la joven se llama Kate McClure, y ella iba camino a Filadelfia por una carretera interestatal en Estados Unidos, y allí conoció a un hombre llamado Johnny Bobbitt Jr. Y Johnny Bobbitt Jr. era un deambulante de 34 años de edad, hermanos y hermanas, que vivía en las calles hace como año y medio. Y en este encuentro entre Kate y Johnny, el deambulante, sucede algo muy importante, porque en esta ocasión no es el deambulante el que necesita ayuda, sino que es la mujer la que necesita ayuda, quien va por la autopista a su destino, a Filadelfia, y se queda sin gasolina a mitad de camino. Apaga su vehículo, se detiene, ¿verdad? Porque ya se le apagó el vehículo, pero se baja de su vehículo a buscar gasolina en una situación a oscuras, y allí se encuentra sentado en el camino a este deambulante con un letrero que llevaba, pues, porque estaba deambulante y estaba pidiendo dinero. Y el hombre la miró y se entendió que esta mujer tenía alguna gran necesidad. Se acercó a ella, habló con ella. Ella estaba asustada y muy temerosa. El hombre le dijo: mire, váyase a su carro, entre otra vez en su carro, suba a su carro y cierre todo. Yo me encargo de traerle gasolina. El deambulante se fue. Apenas lo que había colectado eran $20. En un envase echó $20 de gasolina. Vino hasta donde estaba la señora, le echó la gasolina al tanque del auto, y la señora logró alcanzar salir del aprieto y salir de la situación. Pero esto no termina ahí, hermanos y hermanas. Aún así es una historia que conmueve, ¿verdad? De parte de un deambulante. Uno piensa que un deambulante, a veces por los paradigmas que tenemos, los estigmas que tenemos en la mente, los prejuicios, pues son gente mala, que son gente que están en vicio y por eso están deambulando, son gente que tuvieron grandes problemas y su familia los botó de las casas, perdieron las casas. A veces no nos damos cuenta que esta gente también son personas sufridas que lamentablemente han caído en situaciones desgraciadas y están como deambulantes.
La señora Kate, en un ánimo de hacer algo y un favor por este hombre, lo que hizo fue que dijo, caramba, yo tengo que ayudarlo porque él me ayudó a mí. Es un deambulante, por lo menos conseguirle un carro, conseguirle un hospedaje por 6 meses para que tenga, para moverse, conseguir trabajo, para que tenga comida. Y creó una campaña para ayudarlo. Lo que pensaba era conseguir por lo menos $10,000. Tanto se movió la señora que hasta puso un video en la internet, el cual pues se volvió viral, hermanos y hermanas. Y esta mujer, hermanos y hermanas, en poco tiempo logró recaudar $300,000 de parte de 10,400 personas que se identificaron con la causa del deambulante y cooperaron. $300,000. ¿Quién iba a pensar o qué podía pensar, hermanos y hermanas, Johnny Bobby Jr., el deambulante, que por su generosidad de dar todo lo que tenía, los $20, la retribución que iba a tener a cambio, que no la esperaba, pero que se la obsequian por lo que él hizo de dar de todo lo que tenía, equivaldría a tener $300,000 en la mano de parte de 10,400 personas que se interesaron por su causa? Eso lo puedes buscar en la internet con estos nombres y lo vas a ver. ¿Y por qué te menciono esta situación? Porque así como este deambulante se desprendió en su indigencia, en su necesidad de todo lo que tenía, es una de las cosas que maravilló a nuestro Señor Jesucristo con la viuda. Y de hecho hay que preguntarse cuando uno lee este texto bíblico, ¿qué es lo maravilloso de la ofrenda de la viuda? Y lo maravilloso, hermanos y hermanas, de la ofrenda de la viuda no es que da algo, ¿verdad? En el templo, aquellas moneditas, o que da de lo que le sobra, porque ella no tenía nada que le sobraba. Lo que pasa es que esta viuda, para los ojos de nuestro Señor Jesucristo, para la salvación, el ejemplo y el testimonio, ella da de lo que necesita, ella da de lo que tiene para vivir, y se da y se entrega a ella como una ofrenda a Dios. Y eso es lo que notamos allí. Acuérdense que el Evangelio nos habla de que había gente con más capital, con más dinero, ofreciendo grandes sumas, lo cual no era ningún sacrificio, no era algo que les iba a crear una situación pues de ausencia de dinero. Pero la viuda está dando dentro de lo que es la viuda, dentro de la pobreza, dentro de la indigencia, dentro de que es viuda y no tiene un sostén como un esposo que la mantenga y que le dé el standing en la sociedad. O sea, esta mujer está sufriendo, con lo poco que tiene, ofrece y se lo da al Señor. Y ahí es que está la convicción para nuestro Señor Jesucristo de resaltarla en medio de todos aquellos que estaban ofrendando. Porque la mujer lo que hace es entregarse de corazón. Y eso fue también lo que hizo este deambulante Johnny Bobby, hermanos y hermanas. Se entregó de corazón a una necesidad, una mujer sola, una mujer en la noche, una mujer con una gran necesidad, expuesta al peligro. Pues la protege, la deja en el carro, asegúrese, no va a violarla, no va a robarle, no va a sacarle provecho, sino que va en todo ánimo de hacer una buena voluntad y lo logra hacer. Hermanos y hermanas, y entonces esto es lo interesante que tenemos que ver nosotros, ¿no? Hay una recompensa por parte de Dios que a veces no escatimamos, y este hombre ciertamente recibió una recompensa material, pero la necesitaba para un deambulante sin casa, sin hogar, sin luz, sin agua, sin comida, sin una cama, sin un montón de cosas que son esenciales, hermanos y hermanas. Por lo tanto, cuando uno se desprende de lo esencial como hace la viuda, hermanos y hermanas, eso es evangélico, porque uno se convierte en ofrenda como la viuda. Uno se desprende de lo que es necesario, no de lo que le sobra o de lo que no necesita. Y en otras palabras, hermanos y hermanas, es cuestión de que el pobre, el indigente, se las ingenia para dar, ¿no? Se las ingenia para dar. No está calculando las cosas. Y el ingeniárselas en la ofrenda, hermanos y hermanas, es para ayudar al que necesita, aunque yo me vea limitado, otro puede estar más limitado que yo, que son las cosas que hay que ver aquí. Entonces la viuda, hermanos y hermanas, retribuye a Dios como Dios se merece. Y este hombre, Johnny, retribuye a esta mujer, Kate, cuando la ayuda, como se merecía, como una mujer
que es nuestro prójimo, como el prójimo a quien tengo que amar como a mí mismo, el prójimo a quien tengo que hacerle lo que yo quisiera que me hicieran a mí. Y eso queda claro en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Y por eso es que uso yo este pensamiento de San Agustín. Vale más, hermanos y hermanas, tener a Dios en el corazón que oro en las arcas. Y esta mujer, la viuda, no tenía oro en las arcas, pero su corazón tenía la riqueza espiritual de Dios. Este hombre llamado Johnny Bobbitt, hermanos y hermanas, deambulante, no tenía grandes riquezas, $20 encima, y eso era lo único con su gran riqueza eran $20. Pero tenía algo bueno en el corazón, ¿verdad? Yo no voy a discutir si tenía a Dios o no lo tenía, pero algo de Dios había en él, y una generosidad y una bondad había en él. En el libro de Proverbios, hermanos y hermanas, se nos dice en el capítulo 11, versículo 24, que uno reparte abundantemente y se enriquece, y otro economiza y se empobrece. Eso es sabiduría bíblica, ¿no? Cuando uno reparte abundantemente, hermanos y hermanas, aunque no tenga, uno se enriquece. Eso fue lo que le pasó a este hombre, Johnny Bobbitt, con la señora Kate. Repartió abundantemente todo lo que tenía, y sin quererlo y sin darse cuenta se enriqueció y su vida cambió dramáticamente, ¿verdad? Y es bueno tener en mente estas situaciones. Uno no está buscando una recompensa, pero ciertamente el favor de Dios y la bendición de Dios está ahí. Pablo nos ayuda, hermanos y hermanas, para complementar hoy la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. Sería bueno leer el capítulo 9 completo para entender lo que nos dice Pablo, pero Pablo habla ahí, hermanos y hermanas, en complemento de lo que hoy estamos hablando, de las colectas, de las ofrendas. Y Pablo dice que cuando se nos pide, hermanos y hermanas, y cuando se nos pide ofrendar, cuando se nos pide a nosotros dar de lo que tenemos, que se haga con una buena disposición. Eso en primer lugar. Porque a Dios, hermanos y hermanas, hay que retribuirle como se merece. Que nos preparemos para dar, que no lo hagamos, hermanos y hermanas, como a lo loco. Hay que prepararse para dar, para entonces yo ver realmente la necesidad y ver que tengo que dar, no de lo que me sobra. Y también, hermanos y hermanas, que quedemos con entusiasmo, dice Pablo. O sea, cuando des, cuando te pidan ofrenda, hazlo con entusiasmo. Y esto va a servir, dice Pablo en cuarto lugar ahí, de estímulo para otros. O sea que esos 4 puntos son importantes en el capítulo 9 de 2 de Corintios en términos de las colectas y de las ofrendas y de nuestra, hermanos y hermanas, actitud. Una buena disposición, prepararse para hacerlo, dar con entusiasmo y que también sirva de estímulo para otros. Pablo sigue hablando aquí, hermanos y hermanas, y vamos a ver lo que él dice, que nos va a ayudar a entender finalmente lo maravilloso de la ofrenda de la viuda y por qué se pone para nosotros como testimonio y ejemplo. Y en el versículo 6 de ese capítulo 9 de 2 de Corintios dice Pablo, miren, el que siembra con mezquindad va a cosechar. Y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Por eso es que Pablo dice, prepárate, o sea, prepárate, piensa bien lo que vas a hacer, porque si estás sembrando con mezquindad, la cosecha va a ser que es mezquindad. Y el que es duro, como dicen, ¿verdad? El que es maceta, hermanos y hermanas, pues el que está siempre en sintonía con una mentalidad de escasez y de penuria, lo que atrae es la escasez y la penuria. Si este hombre, Johnny Bobbitt, hermanos y hermanas, hubiese sido un deambulante tacaño y hubiese dicho, wow, yo he pasado todo el día pidiendo dinero aquí en la calle y apenas lo que tengo son $20 y esta mujer tiene un problema de que no tiene gasolina, está sola, yo no tengo dinero, no le voy a ayudar, no le voy a decir que tengo dinero. O sea, este hombre es mezquino, hubiese sido un mezquino y que va a cosechar mezquindad. Pero fíjese, el hombre se desprende, da de lo que necesita, lo piensa bien, es una mujer, está sola, hay que ayudarla, está expuesta al peligro, métase en su carro, asegúrese bien, no se preocupe, yo le ayudo, yo consigo un cacharro y voy y le busco la gasolina y tengo algo de dinero, hermanos y hermanas. O sea, por eso es que Pablo dice, el que siembra sin calcular, no pensó en él, pensó en ella, cosechará también fuera de todo cálculo. Lo mismo que la viuda en el evangelio de hoy. Sigue Pablo diciendo en el versículo 7, cada uno según lo que decidió personalmente,
y no de mala gana o a la fuerza tiene que dar. Fíjense en eso, cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza. De mala gana no se le da a nadie, ni al Señor ni al prójimo, y a la fuerza menos, hermanos y hermanas. Si estamos ofrendando y si estamos dando a la fuerza, porque no nos queda otra cosa y nos vemos obligados, como sin propósito, y que déjame hacerlo para salir de esto, hermanos y hermanas, no va a haber retribución, no va a haber bendición, no va a haber lo que estamos esperando por parte de Dios. Porque entonces dice Pablo, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Ahí viene la retribución. Y esto lo hemos escuchado en muchos momentos, ¿no? Dios da y bendice al que da con alegría, ¿no? Dios bendice al dador alegre. Porque estoy dando con alegría, no siento dolor en lo que estoy dando, siento que estoy haciendo el bien, siento que estoy amando al prójimo, siento que estoy compartiendo aún de lo que necesito. Eso atrae la bendición. En el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para bendecirle de 1000 maneras. Esto le pasó a Johnny, hermanos y hermanas, $300,000. Y aunque lo estamos midiendo en dólares, es para satisfacer una necesidad básica, lo que necesitaba este hombre. Y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Bendice de 1000 maneras y no te faltará nada. Al que da alegremente, al que da, hermanos y hermanas, no de mala gana y que no da a la fuerza. Estás viendo la bendición por parte de Dios. Sigue diciendo Pablo en el versículo 9, la escritura dice, repartió, dio a los que tenían hambre, sus obras buenas permanecen para siempre. Si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan que va a comer, le dará también a ustedes la semilla y la multiplicará y hará crecer los brotes de sus virtudes. O sea que el Señor también da, hermanos y hermanas, semilla para que haya buena cosecha en nuestra situación cuando somos desprendidos y cuando nos desprendemos de aquello que necesitamos, porque eso es lo que llama la atención aquí. No es lo que me sobra, no es lo que tengo de más, no es lo que no necesito. Estoy dando de lo que necesito, porque veo que aquí hay una emergencia o algo mayor que la que yo estoy pasando. Y finalmente en el versículo 11 dice Pablo, sean ricos en todo, den con generosidad y nosotros transformaremos en acciones de gracias a Dios todo. Así que hermanos y hermanas, vale más tener a Dios en el corazón que tener, hermanos y hermanas, oro en el arca. Lo maravilloso de la ofrenda de la viuda ha sido el desprenderse, hermanos y hermanas, el ofrendarse ella con todo lo que tenía para vivir. Igualmente nosotros, en muchos aspectos no tiene que ser solamente el dinero, en la donación y la ofrenda, pero tenemos que ofrendarnos también nosotros como ofrenda agradable a Dios, como grato olor que suba, ¿verdad?, a Dios nuestro ofertorio, nuestra ofrenda, nuestra donación. Siempre, hermanos y hermanas, de buena gana, siempre sonriendo, siempre sin esperar recompensa. El Señor nos recordará en el camino. La bendición vendrá, es semilla que se siembra, cosecha en abundancia tendremos. Nunca con mentalidad de escasez, que soy el que no tengo, nunca con esta mentalidad estrecha de que yo soy el pobre, de que yo soy el necesitado. Puede ser que lo seas, pero siempre desprende. ¿Por qué? Porque la viuda lo hizo, y cuando la viuda lo hace, hermanos y hermanas, vemos el ejemplo que Dios busca en muchos de nosotros. De lo poco hago mucho. Con lo poco que yo tengo puedo hacer. Los pobres hacen eso, con lo poco hacen mucho. Son personas bien creativas que con lo que otros no necesitan o desperdician, son capaces de ser creativos y así poder satisfacer incluso sus necesidades más básicas. Así que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, y que sigamos el ejemplo de esta viuda y de este hombre también, el deambulante, que gracias a Dios, algo de Dios tiene este hombre y una gran bendición que nos estimula en el testimonio, como nos dice San Pablo. Oremos.
Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nosotros nos veremos mañana con un nuevo evangelio, con una nueva meditación. Esta meditación ha sido para ti, simplemente para ti. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.